Saludos a todos. Hoy vamos a seguir con este curso que estamos haciendo de Introducción a los Fundamentos del Psicoanálisis. Vamos a tomar la tercera parte de la clase del 12 de febrero de 1964 del seminario de Jacques Lacan. Vamos a tratar algunos temas que ya son más complicados y seguramente van a suscitar más preguntas, pero felizmente por el ritmo que llevamos, probablemente la última clase podamos hacer una especie de respuesta de preguntas o que yo presente algo, digamos, más dinámico. También, después de tomar estas páginas, no son muchas, son 4 básicamente, y la última es una pregunta de la audiencia que no tiene demasiado que ver con lo que viene hablando antes. Después de trabajar estas 4 páginas, la idea es tomar algunas de las respuestas que ustedes han dado para darle una respuesta a su respuesta. Eso nos permitirá responder algunas preguntas que seguramente todavía tengan, y bueno, seguir viendo estos temas desde los enfoques que a ustedes les interesan más. Entonces, bueno, empiezo al final de la página 68. Antes de eso, bueno, quiero recordar que veníamos hablando de esta especie de doble realidad real, y el despertar que se podía dar en el momento de ir de un lugar a otro. De hecho, creo que cuando pensemos este otro lugar, que es el inconsciente, en Freud hasta cierto lugar, en Lacan muchísimo más, cuando pensemos ese otro lugar conviene siempre pensarlo como otro lugar. No es que uno entra en ese lugar y ya está en ese lugar, sino que al entrar en un lugar siempre hay otro lugar. Digamos que hay mínimo 2, y cuando estás en este, entonces este es el otro lugar, y cuando estás en este es el otro lugar. Bien. Y ahora Lacan va a empezar a trabajar algo que tiene que ver más directamente con la repetición, como normalmente se piensa. Acuérdense que antes venía trabajando con el TK y el automatón, que parecía en principio no estar tan relacionado. Sin embargo, hemos ido viendo cómo se relaciona. Pero ahora va a trabajar algo que es, digamos, la conceptualización más común de la repetición, que tiene que ver con que algo venga una y otra vez. Y lo va a hacer a partir de pensar cómo se da este cambio, digamos. O sea, digámoslo de dos maneras diferentes. Uno, cómo sabemos que a dos cosas le corresponde lo mismo, ¿sí? Porque si hay repeticiones que pasó algo en un momento, pasó en un momento 1 y pasó algo en un momento 2, y de alguna manera u otra podemos decir que eso que pasó en el momento 1 y eso que pasó en el momento 2 tiene cierta similitud. Bien, ¿cómo podemos hallar esa similitud? Seguramente alguno de ustedes ya estará respondiendo a través del lenguaje. Está muy bien eso. Efectivamente es a través del lenguaje cómo vamos a poder establecer que hay diferencias pero a la misma vez similitudes. Y por otro lado está el tema de, digámoslo así, de la transmisión. En un momento vamos a ver cómo Lacan plantea que la repetición puede utilizarse para algo como, o sea, el concepto de repetición puede pensarse para concebir justamente la transmisión del psicoanálisis y la formación del analista. No lo dice así precisamente, pero me parece que a partir de la lógica que él plantea, se puede pensar, digámoslo así, una manera de ser psicoanalista que no dependa exhaustivamente de esta especie de transmisión del legado, que, como habíamos hablado antes, tiene el problema de, bueno, pero ¿quién fue el primero? Digamos que esa es la pregunta principal cuando hay que pensar la repetición. De una manera, digamos, más clínica, se ve que en los textos de Freud constantemente el trauma, que es el lugar que él le da o el nombre que él le da a lo primero, a este tiempo cero, que el trauma cada vez va más hacia atrás, ¿sí?
Porque entonces dice, bueno, tiene este síntoma ahorita, seguro se debe a esta situación anterior, y esa situación anterior se debe a que hubo este otro momento anterior, y va así yendo hacia atrás hasta que llega a coquetear, digamos, con el trauma de nacimiento. Eso es un primer momento individualista, y después llega a plantear que hay un trauma colectivo del ser humano que en Tótem y Tabú. Es decir, cada vez más se va volviendo más hacia atrás el tema de lo primero y el tema del trauma. Básicamente ese es el tema más importante que vamos a trabajar. ¿Qué otra manera de decirlo? Sería evolución versus ex nihilo, digámoslo así. Como si hubiera una división tajante entre aquello que siempre va un poco más a partir de sus antecesores, y algo que de alguna manera u otra causaría una especie de Big Bang, donde a partir de ese momento existe otro tipo de realidad. Los dos modelos que vamos a tener que utilizar para esto son una especie de flecha común, como se piensa la flecha del tiempo, y eso por un lado, y por otro lado como una especie de círculo. No sé si convendría pensarlo de forma de bucle, como lo habíamos comentado anteriormente, o si empezar a pensar el tema del toro. Bueno, veamos. En cualquier caso, lo que me interesa plantear es que hay una diferencia en tanto a dirección, digamos, que la flecha solo iría en una dirección, mientras que el círculo, el bucle, el toro hiciera cierta manera de, no una linealidad, sino como un alrededor de. Bueno, comencemos un poco. Freud encuentra así, estoy hablando del TRIEP de nuevo, Freud encuentra así la solución del problema que, para el más agudo de los interrogadores del alma antes de él, Kierkegaard ya se había centrado en la repetición. Kierkegaard es un filósofo danés, si recuerdo bien, que digamos su posición dentro de la filosofía es como una especie de rebelde, como el colmo de la rebeldía, porque se presentó en un momento donde todavía se hacía, digamos, filosofía solemne, por llamarlo de alguna manera, no digamos la filosofía como un poco más irónica de nuestros momentos, donde todavía se presentaba como cierta especie de sistematización y cierta función de autor todavía, y Kierkegaard viene medio a deshacer todo eso. Deshace completamente la función de autor al escribir bajo diferentes seudónimos. Muchísimos de sus libros están escritos supuestamente por otra persona, no por Kierkegaard, sino por Johannes Silentio, por ejemplo. Y además este seudónimo que utilizaban era solamente un seudónimo para no decir que soy Soren Kierkegaard, sino que también planteaba otra manera. O sea, a partir de sus diferentes seudónimos él iba esparciendo diferentes maneras de pensar que a veces incluso se contradecían. Entonces de ninguna manera hacía un sistema, porque él mismo estaba haciendo que se contradijera. Es un filósofo muy interesante en ese aspecto, y es un filósofo además sumamente cristiano. Todo el tema del salto del límite conviene pensarlo con él, con su salto a la fe. Pero bueno, en este momento lo que nos interesa es un tratado que él tiene sobre la repetición, donde básicamente está buscando repetir una experiencia. Los invito a que vuelvan a leer el texto que lleva ese título, deslumbrante de ligereza y de juego irónico, verdaderamente mozartiano en su modo donjuanesco de anular los espejismos del amor. Con agudeza, sin réplica posible, acentúa el rasgo siguiente, es decir, esto es lo que nos interesa. En su amor, el joven, cuyo relato a la vez conmovido e irrisorio nos pinta a Kierkegaard, solo se dirige a sí mismo por intermedio de la memoria. ¿Sí? Es decir, la posibilidad de retornar sobre sí mismo, de yo hablar sobre mí mismo, sería a través de la memoria. De veras, ¿no es esto más profundo que la fórmula de Foucault, según la cual muy pocos conocerían el amor si no se hubieran explicado sus modos y sus caminos?
Entienden que acá está haciendo una diferencia, ¿no? Plantea que uno es más profundo, la versión de Kierkegaard, que la versión de la Rochefoucauld, ¿sí? De un lado está planteando que hay una manera de dirigirse a sí mismo, pero que siempre es a través de la memoria, ¿sí? O sea, digámoslo así, yo me dirijo a mí mismo en una especie de círculo en el cual tengo que pasar por la alcabala de la memoria. Eso por un lado, por el lado de Kierkegaard. Por el lado de la Rochefoucauld, muy pocos conocerían el amor si no se les hubiera explicado sus modos y sus caminos. Es decir, ¿cómo supieras, la pregunta que muchas veces se hace, ¿cómo supieras tú qué es el amor si no te hubieran explicado qué era eso antes? ¿Sí? Pero eso implica que sí, hay una especie de transmisión desde los antiguos que vienen y nos proveen cierta manera de pensar algo, en este caso el amor. Lo que yo les propongo es que en este mismo momento que estamos hablando del amor, pensemos también en el psicoanálisis, ¿sí? Por un lado, Kierkegaard está la manera kierkegaardiana de pensar la formación del análisis, como alguien deviene analista, está del lado de algo que hace una especie de círculo a través de algo que sería la memoria en ese caso, que sirve como una alcabala de cambio. Versus la especie de descendencia psicoanalítica donde alguien pudiera, por ejemplo, decir, yo me analicé con Pedro, quien se analizó con Pablo, quien se analizó con José, quien se analizó con Martina, que era nieta de Freud. Como si esa especie de linaje asegurara que alguien fuera un verdadero psicoanalista. Y después se hace la pregunta, que es la pregunta que nosotros también nos tenemos que hacer cuando pensamos todo el tema de la formación del analista, que sería, sí, pero ¿quién empezó? Porque ven que si para amar yo necesito que alguien me explique qué es amar, eso quiere decir que esa persona anterior, la que a mí me explicó, también necesitó alguien más que le explicara. Y esa persona que le explicó, seguramente ven cómo se va haciendo una especie de regresión. Hasta llegar, o sea, y esa regresión se tiene que detener en algún momento si nosotros pensamos quién empezó. Porque la pregunta sería, ¿quién le explicó qué es el amor al primero que sintió amor? ¿Se entiende? Si lo llevamos al plano psicoanalítico, si es necesario que alguien realice un análisis con otro analista para ese primero devenir analista, ¿con quién llevó a cabo el análisis el segundo analista, el analista anterior? ¿Con quién llegó? O sea, para decirlo como normalmente se piensa, ¿con quién se analizó Freud? Normalmente se hace una especie de juego, porque me parece que no hay que darle muchísima seriedad a eso, que es decir, bueno, pero Freud se analizó con Fliess. Pero si se analizó con Fliess, que es otro psicoanalista con quien él se escribía cartas, eso implica que hay psicoanálisis epistolar, es decir, que uno puede hacer psicoanálisis a través de cartas. E igual no resuelve el problema, porque entonces el problema se desplaza. Ven que ahora el problema, no sé, eso no resuelve el problema porque ahora el problema es con quién se analizó Fliess. Y no empieza todo esencialmente por el engaño del primero a quien se dirigía el encanto del amor, quien hizo pasar este encanto por la exaltación de otro, haciéndose prisionero de esa exaltación, de su desaliento, quien con otro creó la demanda más falsa, la de la satisfacción narcisista, así sea la ideal del yo o la del yo que se toma por ideal. Entonces, algo que plantea Lacan es que hay una especie de engaño que se puede dar entre dos personas, que ahí sea donde se crea una especie de demanda, que por ejemplo sería la demanda de análisis, donde por ejemplo más bien entre Anao, para decir alguien, y Freud, se hubiera entre ellos dos creado una especie de engaño, donde surgió una demanda que sería la demanda de análisis. Entienden estas diferentes maneras. Él lo está hablando acá del amor, Lacan no está hablando del amor y de la repetición, pero me parece que una manera interesante para nosotros de abordarla es a través de la formación de los analistas. Para Kierkegaard, como para Freud, no se trata de repetición alguna que se asiente en lo natural, de ningún retorno de la necesidad.
El retorno de la necesidad apunta al consumo opuesto al servicio del apetito. Es decir, cuando tengo hambre, como. ¿Sí? Para Kierkegaard y para Freud, ojo que antes estaba hablando también de la Rochefoucauld también, y a él no lo nombra, sino que dice para Kierkegaard y para Freud, no se trata de el hambre, de lo natural, del retorno a la necesidad. Como si en algún momento tengo la necesidad, en algún momento esa necesidad baja porque acabo de comer, pero después vuelve a subir, retorna. Entonces, digamos, hay algo de mi ser que retorna como necesario de satisfacción, como necesidad de satisfacción. Lo que ellos están diciendo es que no se trata de lo que Lacan está diciendo es que para Kierkegaard y para Freud no se trata de esto. La repetición exige lo nuevo. Esto es, digamos, lo principal que vamos a tener que poder pensar. Se vuelve hacia lo lúdico que hace de lo nuevo su dimensión. Lo mismo dice Freud en el texto del capítulo cuya referencia le di la vez pasada. Es decir, que no se trata de algo viejo, sino que se trata de lo nuevo. Como estaba diciendo antes, que se pueda reconocer en dos objetos diferentes que son diferentes pero a la misma vez iguales. Lacan acá está poniendo el énfasis del lado de lo diferente, de lo nuevo. Todo lo que en la repetición se varía, se modula, no es más que alienación de su sentido. El adulto, incluso el niño más adelantado, exigen en sus actividades, en el juego, lo nuevo. Esto es algo medio fenomenológico que yo, digamos, no lo diría precisamente así, pero bueno, nos va a ayudar a plantear un ejemplo y una especie de entendimiento bien fenomenológico del tema. A mí, como habrán visto, me interesa más la parte más lógica, más matemática, que me parece que vamos a poder extraer de acá, más que esta discursión más fenomenológica, y el problema con la discursión fenomenológica es que después alguien puede decir, bueno, pero a mí no me gusta tanto lo nuevo, o yo tengo un paciente que siempre busca lo viejo. De eso no se trata, sino que más bien lo que Lacan está proponiendo es que hay algo estructural de la diferencia, ¿sí? O sea, que la diferencia es estructural y que eso implica que no hay manera de que lo mismo pase igual dos veces, ¿sí? O sea, frente al por qué esto mismo siempre me pasa a mí, Lacan dice, bueno, pero ya, porque no es lo mismo. Obviamente no le digan esto a los pacientes, pero sí estoy hablando de una especie de estructura que es la que a Lacan en este momento le interesa plantear como lo nuevo. Pero ese deslizamiento esconde el verdadero secreto de lo lúdico, a saber, la diversidad más radical que constituye la repetición en sí misma. Véanla en el niño, en su primer movimiento, en el momento en que se forma como ser humano, manifestándose como exigencia de que el cuento sea siempre el mismo, que su realización contada sea reactualizada, es decir, sea textualmente la misma. Esto si son padres o han tenido niños chicos en su entorno por tiempos prolongados, verán que habrán quizás visto, por eso no me gusta plantearlo tanto, porque bueno, seguro alguien podrá decir, bueno, no, pero mi primito no lo hacía. Lacan ahora saltó de decir lo nuevo a decir, bueno, pero quieren exactamente lo mismo. Siempre quieren ver la misma película, siempre quieren ver Toy Story, Pinocho, etc. O ese es más fácil, planteárselas exactamente igual, pero es más difícil, por ejemplo, cuando uno le tiene que contar el cuento. Entonces, bueno, si se te olvida una parte, papi, esa no fue lo que dijiste la última vez, te faltó la parte donde los niños se meten por el bosque y encuentran el conejito. Esta exigencia de una consistencia definida de los detalles de su relato significa que la realización del significante nunca podrá ser lo suficientemente cuidadosa en su memorización como para poder llegar a designar la primacía de la significancia como tal. Es decir, esta búsqueda de lo nuevo y de lo idéntico a la vez implica que que el lenguaje sirva para abordar lo diferente y lo igual, significa que de ninguna manera el lenguaje podrá solo presentar lo idéntico.
Por eso todo el problema con, por ejemplo, un perro es un perro, un sueño es un sueño, un cigarro es un cigarro. Demos un pasito más. Por tanto, la significancia es justamente lo que nos ayuda a ir de esta identidad hacia esta diferencia. Y por eso se da un sentido. Por tanto, desarrollarla variando sus significantes es apartarse de ella en apariencia. Esta variación hace olvidar la meta de la significancia transformándose un acto en juego y desproporcionándole descargas placenteras desde el punto de vista del principio del placer. Freud, cuando capta la repetición en juego de su nieto en el Fort Da reiterado, puede muy bien destacar que el niño tapona el efecto de la desaparición de su madre haciéndose su agente, pero el fenómeno es secundario. No sé si tienen acá la historia del Fort Da, no me interesaba enviárselas porque no quiero hacer un desarrollo grande sobre eso, pero lo que sí quiero plantear es que el nieto de Freud, o sea, Freud relata cómo su nieto tenía como una especie de yoyo, para pensarlo de alguna manera fácil, que lo tiraba por fuera de su cuna y decía oh, y lo volvía a meter y decía ah, lo volvía a sacar, decía oh, lo volvía a meter, decía ah. Freud acá interpreta que se trata del Fort Da, donde básicamente es como afuera, adentro, hace esta división bien esférica de lo interno y lo externo. Y esto lo relaciona con que el Fort Da es una manera del niño de tramitar la ausencia y presencia de la madre, es decir, cuando la madre por fin tiene una especie de descanso, el niño intenta de alguna manera u otra replicar esto, por ejemplo para dominarlo, no me quiero meter en eso, pero lo intenta replicar como para decir, estás fuera y acá estás, ¿sí? Se va, viene. Bien, Freud, cuando capta la repetición en el juego de su niño, en el Fort Da reiterado, puede muy bien destacar que el niño tapona el efecto de la desaparición de su madre haciéndose su agente. Esto es lo que decía el control. Pero el fenómeno es secundario. Wallon subraya que lo primero que hace el niño no es vigilar la puerta por la que su madre se ha marchado, con lo cual indicaría que espera verlo ahí, de nuevo ahí. Es decir, Wallon dice, ya va, pero tu nieto lo primero que hizo no fue ver la puerta, como si esperara a ver a su madre ahí de nuevo. Primero fija su atención en el punto desde donde lo ha abandonado, en el punto junto a él que la madre ha dejado. Es decir, es como si el niño mirara la ausencia de la madre al lado de él. La oquedad introducida por la ausencia dibujada y siempre abierta queda como causa de un trazado centrífugo, donde lo que cae no es el otro en tanto que figura donde se proyecta el sujeto, sino el carrete unido a él por el hilo del que agarra, donde se expresa que se desprende de él de esta prueba. La automatización a partir de la cual el orden de la significancia va a cobrar su perspectiva. Ok, vayamos por parte, obviamente. Esta oración es demasiado larga, necesito un editor. Pero básicamente lo que queremos plantear es que hay una oquedad, ven como si al lado del niño quedara un hueco, un espacio vacío, ¿sí? Y algo que Lacan acá plantea es que tiene un trazado centrífugo, ¿sí? Que el trazado centrífugo es cuando tienes un sistema de rotación, ¿sí? Que van hacia afuera, digamos, ¿sí? O sea, es como si algo naciera de una especie de círculo. Cuando están, esto no sé si todavía lo harán mucho, pero antes cuando se lavaban los vegetales, por ejemplo lechugas, los ponían un poco de agua con vinagre, por ejemplo, y después hacían así, dándole vuelta al vegetal, y eso hacía que que saliera un poco, que se fuera hacia los costados. Lo mismo, por ejemplo, pasa cuando uno está en uno de esos juegos de
de un parque, donde uno se monta con una especie de rueda y uno siente una especie de fuerza como hacia atrás. Por eso se tiene que sostener. Entonces, la oquedad introducida por la inscripción de la ausencia de la madre queda como causa de un trazado centrífugo, es decir, hace que hayan como una escritura que parte del círculo y se aleja de él, donde lo que cae no es el otro, en tanto que figura donde se proyecta el sujeto, es decir, no es el yo es otro, digamos, sino ese carrete unido a él por el hilo que agarra. Es decir, hay como cierta... porque no es que hay otro diferente que es similar a mí, sino que yo planteo algo que a mí me queda como parte de mí y no parte de mí a la vez. Y por eso aquí mete la parte de la automutilación, a partir de la cual el orden de la significancia va a cobrar su perspectiva. Es decir, este yo-yo que le estaba utilizando, que era a la vez parte de lo no, lo que Lacan me parece que está... bueno, aquí lo dice. Pues el juego del carrete es la respuesta del sujeto a lo que la ausencia de la madre vino a crear en el lindero de su dominio, en el borde de su cuna, a saber, un foso, a cuyo alrededor solo tiene que ponerse a jugar al juego del salto. El carrete no es la madre reducida a una pequeña bola por algún juego digno de jíbaros, es como un trocito del sujeto que se le desprende, pero sin dejar de ser bien suyo, pues sigue reteniéndolo. ¿Ven? Esto es lo que me parece importante resaltar, que es que este yo-yo lo puede perder, y en ese sentido no es suyo, pero al mismo tiempo es muy íntimamente suyo. Esto después, en las fórmulas de la alienación y la separación, Lacan lo plantea como la bolsa o la vida. Yo esto no lo entendía muy bien antes, pero conviene pensar este carretico, este yo-yo, como la bolsa. No entendía la bolsa o la vida antes porque me imaginaba una bolsa de supermercado. Sin embargo, no se trata de ese tipo de bolsa, por lo menos creo que no es la manera más fácil de entenderla, sino de un bolso, una cartera, por ejemplo una mochila de una persona en la cual lleva la laptop y viene alguien a robarle la bolsa, el bolso, la mochila, y esa persona, el choro, el que lo va a robar, el ladrón, le dice la bolsa o la vida, es decir, o me das la bolsa y te quedas con la vida, o te mato y te quedas sin la bolsa y sin la vida. Ahí me parece que conviene pensar este yo-yo, digamos que de alguna manera u otra de decirlo, sería el yo-yo o la vida. Y el niñito, el nieto de Freud, piensa que se va a quedar con con la bolsa, con el yo-yo, ¿sí? Justamente la posibilidad de perder el yo-yo es la posibilidad, digamos así, de mantenerse con la vida. Esto da lugar para decir, a imitación de Aristóteles, que el hombre piensa con su objeto, ¿sí? O sea, pensamos con este bolso, con este yo-yo. Con su objeto salta el niño en los linderos de su dominio, transformado en pozo, y empieza su cantinela. Si el significante es en verdad la primera marca del sujeto, ¿cómo no reconocer en este caso, por el solo hecho de que el juego va acompañado por una de las primeras oposiciones en ser pronunciadas, ven, porque está O-A, que en el objeto al que esta oposición se aplica en efecto en el carrete, en él hemos de designarle sujeto. Es decir, en el yo-yo mismo tenemos que poder pensar el sujeto, justamente porque esta marca OA, pérdida, recuperación, en esta marca hay una diferencia. Se marca una diferencia. A partir de marcar la diferencia se puede crear un sujeto. Entonces es justamente a partir del yo-yo, el objeto, en el que podemos ubicar al sujeto. Porque ese objeto es objeto no porque sea un yo-yo y te pueda pegar, sino porque va acompañado de
una oposición de un O a. Entonces, es más bien, tenemos la diferencia y esa diferencia se materializa, se encarna en un objeto y ese objeto, a partir de ese objeto nosotros podemos designar el sujeto. A este objeto daremos posteriormente su nombre en el álgebra lacaniana en la minúscula. Bien. El conjunto de la actividad simboliza la repetición, pero de ninguna manera es la de una necesidad que clama porque la madre vuelva, lo cual se manifestaría simplemente mediante el grito. Esto no sé si lo habían pensado. Yo la primera vez que lo leí dije, ah, claro. Pero es una de esas cosas que uno dice, ah, claro, pero no la pensó antes a pesar de haberla pensado 10.000 veces. Porque si el niño quisiera que la mamá regresara, grita y ya, y de hecho Freud hizo desarrollo sobre esto. No es lo que se busca con la repetición, no es que la madre regrese. Es la repetición de la partida de la madre como causa de una división en el sujeto, superada por el juego alternativo Fort-Da, que es un aquí o allá y que solo busca en su alternancia ser Fort de un Da y Da de un Fort. Es decir, lo que se busca no es que la madre regrese, sino la diferencia. Busca aquello que esencialmente no está, en tanto que representando, porque el propio juego es el representante de la marca. ¿Qué pasaría con la Vorstellung cuando de nuevo llegue a faltar esa representación de la madre en su dibujo marcado por las pinceladas y las aguadas del deseo? Yo también he visto con mis propios ojos, abiertos por la adivinación materna, al niño, traumatizado de que me fuera a pesar del llamado que precozmente había esbozado con la voz y que luego volvió a repetir durante meses enteros. Yo lo vi, aún mucho tiempo después, cuando lo tomaba en brazos, apoyar su cabeza en mi hombro para hundirse en el sueño, que era lo único que podía volverle a dar acceso al significante viviente que yo era desde la fecha del trauma. Verán cómo este esbozo que hoy he hecho de la función de la TIC será esencial para volver a establecer de manera correcta cuál es el deber del analista en la interpretación de la fantasía, de la transferencia. Hoy basta recalcar que no en vano el análisis postula una modulación más radical de esa relación del hombre con el mundo que durante mucho tiempo se confundió con el conocimiento. Es decir, no se trata de una especie, acá lo que está intentando plantear es que no se trata de una especie de que ahí está el yo-yo y de alguna manera u otra, por otro lado está la parte más significante, las huellas, las representaciones, etcétera, que de alguna manera u otra la representación viene a dominar, ¿sí? O sea que la representación domina a ese yo-yo, como si se tratara de esa ausencia que fuera dominada por el yo-yo, sino más bien lo que Lacan está planteando es que se trata de la diferencia misma, que está bien, se puede plantear a través del yo-yo, y de hecho es lo que sucede con el nieto de Freud, es decir, se trata de esta diferencia posible y ponerla en juego, porque ahí justamente es donde vemos el sujeto, el tema, la pregunta aparecer, justamente en la imposibilidad de que algo venga y regrese y que sea lo mismo, de que esa diferencia represente la ida y la venida de la madre, etc. Si el conocimiento en los escritos teóricos está referido tan a menudo a algo análogo entre la relación entre la ontogénesis y la filogénesis, ello se debe a una confusión. En la próxima vez vamos a mostrar que toda la originalidad del análisis radica en no centrar la ontogénesis psicológica en los pretendidos estadios. Es decir, la originalidad del análisis es no plantear algo, no plantear el psicologismo en una evolución, los cuales literalmente no tienen ningún fundamento discernible en el desarrollo observable en términos biológicos. Es decir, lo que Lacan está planteando es que tampoco se trata de una evolución así biológica que se da en el humano. O sea, no hay una correspondencia entre la evolución biológica de los humanos y la evolución psíquica. El accidente, el tropiezo de la TIC anima el desarrollo entero. O sea, lo que se trata no es de una evolución lineal
prolija, sino que se trata más bien de un cúmulo de accidentes, un cúmulo de tropiezos que animan, que hacen que se pueda dar una especie de desarrollo. Y por ello la Psique nos lleva al mismo punto en la cual la filosofía presocrática buscaba motivar el mundo. Porque el problema viene, esto lo quiero tratar un poco más, no sé si ven esta palabra que viene después, que es clinamen, ya en la última oración, en la primera oración del último párrafo de la página 71. El clinamen es, digamos, una respuesta a un problema, ¿sí? Como todos los conceptos son respuestas al problema, pero este es muy evidente. El clinamen es, digamos, una especie de desvío. Porque el problema que empieza a haber con los filósofos socráticos a partir de Parménides es que Parménides instituye una especie de metafísica donde el ser es y el no ser no es, y no hay posibilidad de pasar del ser al no es o al no ser, ni del no ser al ser. Bien. Pero si todo ya lo que es y siempre va a ser, ¿qué posibilidad hay de cambio? Digámoslo de otra manera. Si Dios maneja todo y ya tiene todo escrito, ¿qué libre albedrío tenemos nosotros? Digámoslo de otra manera. Si todo está dictado por cómo a mí me trataron en mi niñez, ¿qué esfuerzo tengo que hacer yo si siempre voy a solamente repetir esos problemas que yo tuve como niño? Ven cómo todavía estamos completamente en el marco de la repetición. Parece que nos hubiéramos ido lejísimos, pero al mismo tiempo, digámoslo así, son los fundamentos de poder pensar en una repetición. Porque justamente si pensamos en una repetición como a la persona le pasó algo muy malo en el pasado y ahora está repitiéndolo, es decir, está haciendo exactamente aquello que le sucedió en el pasado y ahora no hay manera de que esa persona se deshaga de eso malo que le sucedió en el pasado, y por eso toda su vida va a estar condenado a repetirlo. Bien. El problema entonces es este, cómo si si hay esta especie de regresión, ¿sí? Si yo soy un analista porque me analicé con Pedro, que se analizó con Pablo, quien era tataranieto de Freud, ¿sí? De nuevo tenemos el problema de quién analizó a Freud. Esta especie de razonamiento también lo hace Aristóteles, cuando plantea, por ejemplo, lo siguiente: todo lo que se mueve tiene que ser movido por algo. ¿Sí? Todo el que se analiza tiene que ser analizado por alguien. Todo lo que se mueve es movido por algo. Entonces siempre hay una especie de causa por la cual yo me muevo, ¿sí? O la pelota se mueve. Si la pelota se mueve es porque yo la pateé. Pero después obviamente nos tenemos que preguntar, ¿pero por qué yo la pateé? Y lo que Aristóteles plantea es que no puede ser infinita. Es decir, tiene que haber un primer motor inmóvil. Es decir, tiene que haber un motor incausado, que es donde normalmente se ubica Freud. Tiene que haber alguien que, sin haberse analizado, fue el padre del psicoanálisis. Pero ven el problema lógico que esto causa, ¿no? La paradoja que causa. Y lo que propone Epicurio con el clinamen es justamente como una especie de desviación espontánea que se da, como para que no tenga que haber esta cadena causal siempre ordenada por algo, sino que puedan haber, que estas cadenas causales puedan ser originadas en estos movimientos espontáneos, en estas desviaciones espontáneas.
Esto hace que no tengamos que pensar a Dios o a Freud como la causa de todas las cadenas causales, sino que más bien introduce como una manera de indeterminación. Y eso hace que nosotros no tengamos que plantear un determinismo, que obviamente sería fatal para nuestra empresa. O sea, si nosotros queremos ser psicoanalistas, es porque pensamos que podemos cambiar algo de la manera de que alguien se desenvuelve en el mundo. Si pensamos que no hay cambio posible, entonces le estamos poniendo pañitos nada más. Para pensar que hay una cura, justamente hay que poder pensar de otra manera que no sea una manera metafísica. Entonces, si queremos pensar que hay una especie de cambio posible, si queremos pensar que hay una especie de diversidad de cadenas causales que se pueden cambiar en un momento, conviene pensar este clinamen. Cuando Demócrito intenta designarlo, afirmándose así como un adversario de una pura función de negatividad para introducir en ello el pensamiento, nos dice, lo esencial no es el griego. Y agrega, mostrando así que ya en la etapa arcaica de la filosofía, como llamaba una de nuestras discípulas, se utilizaba la manipulación de las palabras, igual que en la época de Heidegger. Entonces lo que plantea es nada quizás, no. Quizás nada, pero no nada. Se entiende como este juego de palabras es lo que justamente le permite, a través de la nada, pensar el cambio de las cadenas causales. Entonces, lo interesante acá es que Demócrito nos permite, a través de su clinamen, pensar otra manera de sostener esta especie de linaje o esta especie de transmisión del analista para darle un fundamento, digamos, más fenomenológico y quizás igual interesante para nosotros. Poder pensar que estas pequeñas desviaciones son lo que nos permiten a nosotros efectivamente armar una nueva cadena causal, como pudo haber sido la cadena causal del psicoanálisis. Es decir, el inicio del psicoanálisis no necesariamente se debió a que Freud pensara, a que Freud se analizara, sino que pudo haber sido que hubo una especie de desviación azarosa que hizo que Freud deviniera analista, como que hubo un caldo, algo se estaba caldeando y como pasa con esta fuerza centrífuga que estamos hablando, algo salió de ese círculo posible. Bien, entonces estaba buscando las traducciones de esto, que las tenía en algún lugar y no lo encontraba. Entonces, lo que acá dice sobre el clinamen es que Demócrito plantea, a ver, que lo esencial no es el cero, ¿sí? La primera palabra es en griego, es cero, que lo esencial no es el cero, es decir, no es Freud, ¿se entiende? O sea, porque el cero sería Freud, que fue analista sin ser analizado, que es la condición de posibilidad de que nosotros todos seamos analistas. Lo que más bien plantea es que no es un cero, sino que es la nada, que no es meden, sino den. Perdón, que no es un cero, sino que es sin. Entonces, lo esencial no es el cero, sino el sin, la falta de, es la negatividad. En términos de negativo, ¿sí? Es a partir de este círculo, como estábamos diciendo, que puede escupirse algo nuevo.
Entonces, la pregunta, frente a la pregunta de nada puede ser, nos responde puede ser nada, sino nada. La, la, lo que tenemos que poder pensar acá es que a partir de cierta conceptualización que no es evolutiva, nosotros podemos pensar que hay desviaciones espontáneas que se hacen, que son a manera de latiqué. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de esto? Que de repente como estas dos cadenas causales se pueden unir. En ese momento hay algo que sucede que tiene que ver justamente con la extracción, ¿sí? La extracción de algo que justamente posibilita que devenga una nueva diferencia, digamos. Eh, Justamente se trata de que la nada puede efectivamente ser sin ser. Eh, que en vez de el ser es y el no ser no es, sería que el no ser quizás también puede ser. O por lo menos se puede aparecer en un momento y eso es lo que determina eh, la aparición de una nueva cadena causal. Bueno, voy a seguir con la pregunta y la respuesta. Es interesante porque en la mención de esta Ferla esto no está, pero bueno, trabajémoslo un poco igual porque me parece que nos permite pensar todo el tema de estado evolutivo o circular con los estadios que normalmente se piensan en Freud, que Freud efectivamente los planteaba, de la fase oral, la fase anal, la fase de genital, de latencia, etc. Entonces, François Dolto le pregunta, no veo cómo para describir la formación de la inteligencia antes de los 3 o 4 años se puede prescindir de los estadios. Es decir, no veo cómo vas a hablar de la formación de la inteligencia si desechas la parte evolutiva. Pienso que para los fantasmas de defensa y de velo de castración, junto con las amenazas de mutilación, es preciso referirse a los estadios. Lacan responde, la descripción de los estadios formadores de la libido no debe ser referida a una pseudo maduración natural, siempre opaca. Los estadios, no se debe referir a una especie de línea. Los estadios se organizan en torno de la angustia de castración, es como si fuera un círculo y los estadios estuvieran alrededor de la angustia de castración. El hecho de la copulación en la introducción de la sexualidad es traumatizante, tamaño tropiezo, y tiene una función organizadora para el desarrollo. La angustia de castración es como un hilo que perfora todas las etapas del desarrollo. Acá me parece que conviene pensarlo como si fuera una especie de collar, ¿sí? Que tiene un hilo, que sería la angustia de castración, que perfora todas las etapas de desarrollo. Las etapas del desarrollo serían circulitos, los circulitos que forman los collares. Orienta las relaciones que son anteriores a su aparición propiamente dicha. Ven algo muy interesante acá, que es que está planteando que la angustia de castración aparece, primero orienta y después aparece. O sea, no es que estando es que orienta, sino orienta las relaciones que son anteriores a su aparición propiamente dicha. Entonces el destete, fase oral, disciplina anal, fase anal, aún así esos momentos están determinados por la angustia de castración, que si bien aparece después, aún así la angustia de castración orienta estos primeros momentos. Cristaliza cada uno de estos momentos en una dialéctica que tiene como centro un mal encuentro. Ven de nuevo la diferencia, el tropiezo, la falla, como si
digámoslo con la terminología que estábamos hablando antes de la nada y del ser, es como si el ser se viera orientado también por la nada, por la ausencia, digámoslo así, el ser se orienta por la ausencia y en un momento logra aparecer la nada, que es cuando hay esta especie de desviación espontánea, donde puede haber un cambio posible. Ojo que obviamente esto también lo tenemos que poder pensar con los pacientes, esa especie de apertura del inconsciente tiene que ver con eso, el momento de interpretar tiene justamente que ver con esa aparición de repentina de la nada que ha venido organizando y orientando todo lo anterior. Cristaliza cada uno de estos momentos en una dialéctica que tiene como centro un mal encuentro. Los estadios son consistentes precisamente en función de su posible registro en términos de malos encuentros. El mal encuentro central está a nivel de lo sexual, lo cual no quiere decir que los estadios tomen un tinte sexual que se difunde a partir de la angustia de castración. Al contrario, se habla de trauma y de escena primaria porque esta empatía no se produce. Es decir, no es precisamente que este no ser que aparece repentinamente está en lo anterior, sino que es justamente cuando lo anterior se logra cerrar o pensar de cierta manera, o digamos mejor, leer, es a partir de que todo lo otro se logra leer, que aparece este momento de no ser, que en ese momento tiene un tinte sexual, donde hay una especie de bifurcación. El tinte sexual se puede pensar, no sé, hombres y mujeres, pero otra manera de pensarlo sería dos cadenas causales que de ahí salen de repente y hay un cambio posible. Bueno, esto es lo que quiero comentar del capítulo 5. Seguramente tendrán algunas preguntas, el final sobre todo es bastante complicado, espero que después lo podamos retomar, pero quiero pasar un momento a los textos que ustedes me han enviado, algunos de ellos, para poder comentar un poco qué es lo que ustedes están pensando y qué es lo que más bien me parece que por dónde van bien, por dónde me parece que podemos mejorar, etc. Y poder darles algún tipo de feedback sobre eso. Bien, quiero comenzar con el texto que me envió Gabriela, que es un pequeño resumen que pienso que nos va a servir para despejar algunas de las desviaciones posibles que se pueden hacer y comúnmente se hacen en torno a estos temas en la enseñanza de la CAP. Sobre todo Gabriela plantea el tema del hueso, hacia donde apunta la práctica del psicoanálisis. Ese hueso sería lo real. Con hueso, ella muy bien apunta que, bueno, apunta quiere decir que tiene la noción de finalidad o hacia dónde vamos, y eso está muy bien. O sea, es una especie de orientación, de una ética incluso pudiéramos decir, que es justamente lo que siempre buscamos en el psicoanálisis, es decir, una especie de posicionamiento, que es justamente este posicionamiento a partir de la diferencia del cual hemos estado hablando, de la diferencia, del sorpreso, del hallazgo, hacia ahí nos queremos orientar. Bien. Pero después dice hueso, supone la noción de algo muy interno, muy del orden que sostiene desde adentro. Y eso tiene un problema, porque me parece que el hueso no necesariamente es interno. Obviamente un hueso, sí, los huesos están dentro de nosotros, de eso no hay duda, pero creo que tiene que ver más, el uso del hueso, creo que tiene que ver más con algo que sostiene justamente desde adentro, como si fuera la noción de esqueleto, que sostiene los músculos, los tendones, etc. Creo que constantemente cuando escuchemos hueso, tenemos que no pensar que se trata justamente de algo interno o de algo duro como un hueso. Hacia ahí me parece que no va la cosa, sino más bien poder pensar lo esquelético, el soporte, el apoyo. Y justamente después Gabriela
se da cuenta de esto y dice, aunque a la vez lo define como lo imposible. Y obviamente los huesos no son imposibles. O sea, esa metáfora me parece que tiene sus límites. Lo cual ya se complica porque justamente definir como lo imposible aquello que se nombra como objetivo hacia el cual orientarse. Ojo porque me parece que justamente con el tropiezo, la falla, etcétera, podemos poner también lo imposible, es decir, ese es nuestro norte, hacia ahí vamos, hacia estas cosas que no van. Justamente el psicoanálisis, para tomar este vocabulario que habíamos estado hablando antes del despertar, siempre busca, digamos, el despertar, por decirlo de alguna manera, el encontrarse en otro lugar. Pero esto a veces quiere decir también despertar del despertar, que quisiera decir volver a soñar. A veces cuando alguien está muy despierto, más bien suele también tener muchísimos problemas que convendrían tratar. Entonces, no se trata de como si fuera algo imposible, como si la cura fuera algo imposible que nunca fuera a llegar, sino que más bien toca hacer este salto del cual habíamos estado hablando antes, este salto al límite, para poder de alguna manera u otra maniobrar con lo imposible. Creo que todo el concepto del objeto A en la obra de Lacan viene a dar cuenta de esto, a dar cuenta de esta especie de manipulación de la imposibilidad. Y lo de imposible lo ilustra como justamente un encuentro, y eso no es poca cosa. Y no lo es en el sentido de algo que determina un efecto importante, puesto que el momento en que el encuentro se produce, algo se modifica drásticamente. Justamente a esto queremos llegar, a que hay modificaciones dramáticas, esenciales completamente, que cambian absolutamente todo. A ese tipo de encuentro queremos orientarnos y obviamente que causen el menor grado de sufrimiento posible, porque la idea no es estar haciendo que nuestros pacientes se sientan peor. Entonces este encuentro con lo imposible justamente permite manipularlo y permite cambiarlo cambiar el sistema de tal manera de que puede haber un cambio en sufrimiento. Aquí menciona los comienzos del psicoanálisis a este encuentro bajo el concepto de trauma. Pero como habíamos estado hablando justamente ahorita en esta clase, el trauma no sé si es el momento más, la forma más propicia de pensarlo. Creo que la noción de objeto A, que tiene que ver, digámoslo muy propiamente, porque obviamente esto escapa los límites del curso, pero si les interesa podemos hablar un poquito más sobre él al final. En fin, el concepto de objeto A es justamente lo que viene a este lugar de inicio, de imposibilidad, de círculo alrededor de lo cual todo gira, que ven que cambia completamente cualquier noción posible de trauma. Es decir, a partir de que se trata del objeto A, no se trata de trauma de ninguna manera. Entonces, si bien en los comienzos del psicoanálisis se encontró lo imposible bajo el concepto de trauma, diríamos que otra manera de pensarlo sería el objeto A, que para nosotros me parece que es más lacaniano y no relacionado y mucho más fructífero. Pero a su vez, pese a este efecto, no se puede retener ya que escabulle. Es un efecto de tropiezo tras pie. Bien. Y justamente allí ubica la repetición. Muy bien, vemos cómo la repetición de nuevo se ubica en este lugar de aquello que justamente no va, aquello que no, aquello que se establece diferentemente. Parece que la única manera de dar cuenta de lo que no se puede abarcar es a partir de la repetición. Esto es quizás una buena manera de pensarlo, porque justamente el concepto que viene a dar cuenta de aquello que no se puede abarcar es la repetición. Entonces sí, en cierto sentido, la manera de dar cuenta de lo que no se puede abarcar es la repetición. Diría que hay más. Está también, por ejemplo, el significante del otro barrado, la pulsión, hasta cierto punto se puede pensar así también, pero me parece que es una buena manera de
empezar a pensar los conceptos como herramientas para resolver problemas. Entonces, el problema de abarcar lo que no se puede abarcar es un problema grandísimo, obviamente, y una herramienta para hacer eso es la repetición. No se trata justamente porque no hay una posibilidad de dominio, como dice Gabriela, pero sí es verdad que la repetición nunca es idéntica. Tampoco es un retorno, ni un regreso a una situación anterior, ni recuerda, ni en conductas, ni en recuerdos. Pero eso de que no hay posibilidad de dominio, me parece que por ahí no va la cosa. Porque efectivamente hay casos donde se pudiera ver que en la repetición hay una especie de intento de dominio. Es una interpretación que han dado muchos psicoanalistas. Sin embargo, no sé si por ahí conviene mirar las cosas porque implica que hay un dominio posible, no posible, pero un dominio que se debería intentar o que naturalmente se intenta, eso es lo que quiero decir. Implica que hay un dominio que, digamos, naturalmente se intenta y por ahí me parece que no van las cosas. La repetición de lo que da cuenta es del momento en el que el sujeto hace la experiencia de desprenderse de algo que le pertenece como objeto para poder conservarse como sujeto. Bien, esto es lo que habíamos estado hablando antes de la bolsa o la vida. Pero a la vez, quiero dar un pasito más acá, a partir de esto que Gabriela logró decir muy bien. A ver, en el momento en que el sujeto hace la experiencia de desprenderse de algo que le pertenece como objeto. No sé si es algo que le pertenece, pero sí quiero hacer el énfasis sobre que es una experiencia que cambia. Es decir, a partir del momento que se empieza a considerar digamos, el sistema a partir de significantes y objetos A, vemos que hay un cambio en la experiencia. Y esa, que digámoslo así, es el ser, el que se pierde. Al momento de perder el ser, se logra encontrarse con sí mismo, para decirlo un poco poéticamente. Pero digámoslo así, la condición de posibilidad de que haya un análisis es que justamente se pueda perder aquello y que se pueda, digámoslo, reencontrar mediante la repetición. Es una condición de estructura porque el sujeto está atravesado por los significantes, por el deseo y por la ley, porque el sujeto es hablado y habla, porque está sometido al principio del placer, el sujeto pierde para seguir soñando, lo que pierde es el dominio de la significancia. Y aquí el sueño, el fantasma, el juego son pantallas con sus diferencias, pero que velan esta otra realidad primera, la hollancia, la ausencia. Bien, sí, está bien. No, las pantallas no nada más velan, sino que son lugares donde se puede proyectar algo. Es decir, la pantalla de televisor es un lugar donde podemos ver una película, pero también lo es un telón, el telón del cine también es una pantalla. Bien. Y bueno, Gabriela hace unas preguntas. ¿Cómo se conjuga el concepto de inconsciente estructurado como un lenguaje en relación al concepto de lo real? ¿Lo real está comprendido en el concepto de inconsciente? Esto es una cuestión como un poco compleja. En algunos momentos Lacan plantea directamente que el inconsciente es lo real y en otros momentos lo deja más del lado de lo imaginario y lo simbólico. En todo caso, lo que me parece que hace el inconsciente estructurado como un lenguaje es plantear los tres registros de alguna manera u otra. ¿En qué sentido? En el sentido de que, está bien, el que esté estructurado como un lenguaje significa que tiene diferencias intrínsecas. Esas diferencias serían simbólicas, obviamente, pero que a la vez esas diferencias intrínsecas se arman de alguna manera u otra, o sea, hacen juego. No es que como que una diferencia está acá y otra está acá y otra está acá y otra está acá, sino que hace un sistema de diferencias que hace un sistema de diferencias.
ese momento donde hace uno, ahí es donde entra el imaginario, donde se pueden dar efectos de significado. Ah, claro, esto que a mí me está pasando ahorita tiene que ver con lo que me sucedió de niño, bla, bla, bla. Seguramente a mí me dejó mi novia por esta razón que yo me estoy dando cuenta ahorita. Y lo real en el sentido de lo imposible, que siempre hay un imposible que se pone en juego ahí. Entonces, si el inconsciente, esa básicamente es la estructura del lenguaje, y lo que Lacan propone es que así mismo está estructurado el inconsciente. Entonces, lo real, digamos que está en la estructura del lenguaje. Entonces, que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje quiere decir que lo real también está implicado en lo inconsciente. Es decir, lo real como aquello que escapa a la representación, dominio de lo significante, habría que plantearlo como causa. Ojo, porque me parece que por ahí no conviene demasiado ir, sino pensarlo como estructurado como un lenguaje, por lo menos por ahora. Y ojo, porque que escapa la representación no significa que la representación es algo que, digámoslo así, que no logra dar cuenta de que los significantes no logran dar cuenta de lo real. La representación sí diríamos que no logra dar cuenta de lo real, pero los significantes, por trabajar con pura diferencia, ya tienen lo real como parte de su concepto. Que el significante no se pueda significar a sí mismo es una imposibilidad, entonces ya ahí está lo real. Como el punto ciego del sistema que permite justamente la representación. Pero sí y no, porque a la vez las representaciones son los que habilitan el punto ciego. O sea, no es como que primero está uno y después está el otro, sino que está todo a la vez. Ya al momento de establecer un sistema se establece también su imposibilidad. Que los significantes no sean precisados en sí mismos, sino que se articulen entre sí en un sistema. Claro. ¿Y cómo se juega esto en relación a la repetición? Si justamente no hay un sentido, un representante que pueda cerrarse en sí mismo, claro, por eso justamente hay repetición, porque digamos la repetición, si la pensamos como bucle, como que llega un momento donde es lo mismo y no es lo mismo, entonces justamente porque no hay un representante que pueda cerrarse en sí mismo, en ese punto es lo mismo y es diferente. Y por eso sigue, por eso se da la repetición. Si lo real es lo imposible, ¿cómo es que vuelve al mismo lugar? ¿Al qué lugar? El de la imposibilidad. Esto hay una diferencia muy grande que a veces se logra, es un momento complejo, pero a veces en los análisis se logra ver cómo todo aquello que se venía pensando como imposible, como inefable, como lo más difícil, como lo más duro, como eh, aquel momento traumático, en fin, eso se logra mostrar contingente. En ese momento es decir, que pudo haber sido otro. Eh, y que de hecho no tiene tanta consistencia, no tiene una consistencia de ser, sino que más bien está ahí cumpliendo una función, por ocupar un lugar. Y entonces ahí, el momento que se da un análisis es un momento bien curioso donde hay un alivio tremendo, que es, no es que porque a mí me abusaron en la infancia, entonces yo ahora tengo estos problemas. Sino que yo tengo estos problemas y la razón que me doy para tener estos problemas es mi abuso infantil. Entiende que hay una diferencia ahí. En ese sentido, me parece que se pudiera ejemplificar lo que siempre vuelve al mismo lugar como aquello hacia lo que siempre tienden mis asociaciones. Bueno,
al final es una nota que no entendí demasiado, que la definición de lo real como lo que vuelve al mismo siempre lugar no es el texto de la clase 5 del seminario 11, no es de la página 57 de la clase 4. No sé si es que estaba buscando como una especie de... no se acordaba dónde estaba o no veía la relación, porque yo había estado hablando del imposible en la clase 5 y en verdad sí es de la clase 4. Bueno, en fin. Gracias, Gabriela. Es un resumen bastante bueno y veo un poco mejor por dónde vas pensando las cosas y espero que los comentarios te hayan servido. Y bueno, ahora quiero tomar otro texto que es el de María Celia, que también me parece que hace un diálogo con el de Gabriela, sobre todo en este punto de la dificultad de pensar este mundo, digámoslo así, más simbólico. No se dice, voy a recortar un poco. Para entender el tiempo lógico hay que partir de la base que la batería significante está dada desde el comienzo, que es justamente lo que yo estaba intentando precisar de la relación entre lo simbólico y lo real, que es que no es que lo real está presente y después viene lo simbólico y lo intenta abordar, sino que más bien lo simbólico y lo real dependen mutuamente. Es decir, para que pueda haber, digamos, cuando se da el significante, ya está tanto lo simbólico como lo real. Dos términos que se requieren por la función de la repetición, el azar de la transcripción y la arbitrariedad de las conexiones. Solo podemos fundar algo en el azar si antes establecemos una estructura previa y limitada de la situación en términos de significantes. El mapa ya está trazado, en él ya están inscritos los puntos de referencia del significante. Esto está muy bien, sin embargo, hay que tener cuidado con no pensar en la diferencia entre el mapa y el territorio, como si fuera el territorio lo real y el mapa lo simbólico. Creo que por ahí no va la cosa para nada, como si en verdad hubiera una realidad que sería el territorio, y después está el mapa, que son nuestras elucubraciones al respecto. No, más bien me parece que mapa y territorio ambos están imbrincados, están relacionados por lo menos en la teoría de Lacan. Entonces, si bien ya están inscritos los puntos de referencia del significante, también está inscrita la imposibilidad. En relación al inconsciente, Freud reduce todo lo que llega a sus oídos a la función de puros significantes, lugares lógicos, lugares posibles. No sé qué tan verdad sea esto, me parece muchas veces que es más como una especie de mito lacaniano que Freud hacía esto, pero sí lo interesante es que nosotros lo podamos poner en juego en la clínica. Es decir, que cuando escuchemos lo que el paciente nos está diciendo, no nos pongamos a pensar qué quiere decir eso verdaderamente, o sea, qué quiere decir azul, qué quiere decir perro, qué quiere decir bla, sino que busquemos la lógica tras los dichos del paciente. O sea, este paciente está diciendo esto, pero ¿qué lógica hay tras eso? ¿Se está dando una lógica lineal temporal? ¿Se está dando una lógica más circular? Etcétera. Freud se encuentra con límites, la no convicción, la resistencia a la no curación. La rememoración siempre tiene un límite. Es más, se puede llegar a la rememoración por otros métodos, hasta mejores, que en el análisis, pero son vías que no tocan al sujeto. Claro, porque justamente, como estamos diciendo, el sistema de la rememoración, que Lacan acá está criticando, es que yo voy a recordarme. Y me parece que Lacan está planteando de que no se trata de eso, porque eso, bueno, tiene un límite, que es que justamente por la estructura del lenguaje nunca se va a poder recordar todo. O, para decirlo de otra manera, se recuerda menos y más a la vez, porque recordamos con palabras. O bueno, decimos lo que recordamos con palabras en tal caso. Entonces, Freud tiene estos límites, pero es lindo ver cómo estos límites de Freud, la no convicción, la resistencia, la no curación, vienen justamente por la concepción que tiene. Es decir, ahí mismo se ve cómo lo real está dado por lo simbólico y lo simbólico está dado por lo real. Entonces,
ya hablando sobre la repetición, ella dice, pero un volver obtener diferente, se regresa a un lugar que es el mismo, pero no es el mismo. Y después se pregunta, ¿es como un volver al mismo lugar para no encontrar lo mismo? Para mí es la diferencia entre el objeto perdido y el objeto encontrado, el desencuentro estructural, es la emergencia de un significante que insiste y que existe como no ingresado en la cadena significante. Para mí lo importante de pensar la repetición no es pensarlo en términos de experiencia, como efectivamente lo hace Kierkegaard en su libro, de poder vivir una misma experiencia dos veces. Eso, si nos ponemos a ver, es bien de la especie del dicho de que uno no se baña en el mismo río dos veces. Creo que lo que más le interesa en Lacan es que uno se bañe en el mismo río dos veces y no se bañe en el mismo río dos veces, a la misma vez y en el mismo sentido. Entonces, no se trataría, porque si vamos al río Tames, por ejemplo, ya con que vayamos al río Tames estamos diciendo que es el mismo río, pero obviamente en cierto sentido no va a ser el mismo río a la vez. Entonces, la diferencia de la experiencia o del no encontrar lo mismo, me parece que por ahí no va la cosa, sino que justamente al decir río Tames estamos diciendo algo idéntico a sí mismo y no idéntico a sí mismo a la vez. Estando el sujeto en su lugar, la rememoración de la biografía es algo que anda, pero solo hasta cierto límite, lo real. Lo real es lo que viene siempre al mismo lugar, al lugar donde el sujeto en tanto piensa no se encuentra con él. Claro, lo real es el lugar en tanto hay una imposibilidad y esa imposibilidad puede ser del pensar. Entonces, al establecer un sistema simbólico como puede ser el sistema de la rememoración, obviamente va a haber una imposibilidad ahí implícita y esa imposibilidad acá es el no poder acordarse de todo. Entonces no es que el sujeto se desvanece ahí o vacila o queda perplejo frente al enigma, aunque obviamente estas son diferentes respuestas posibles que son las que nos dan las presentaciones estructurales, neurosis, psicosis, perversión, etc. Pero lo interesante es que el sujeto no puede acceder ahí. Es decir, no es que cuando el sujeto se está acercando, desvanece, vacila, queda perplejo y por eso no lo hace. No es una deficiencia del sujeto, digamos, sino que el sujeto justamente se da por la imposibilidad de que una persona se acuerde de todo, o la imposibilidad intrínseca de cada sistema. Frente a esa imposibilidad hay otro empuje que es el que a nosotros nos lleva a pensar que sí es posible, que efectivamente pudiéramos hacer una rememoración completa. Y que con esa rememoración completa, entonces yo por fin pudiera librarme del trauma que es el que me causa que no me pueda acordar de aquello que me pasó de niño. Bien, no es eso a lo que apunta. Sino más bien que hay un sistema y que ese sistema tiene una imposibilidad y que como tenemos este otro empuje que nos lleva a pensar que esa imposibilidad no existe, entonces de alguna manera u otra reaccionamos frente a ello, desvaneciéndonos, vacilando, quedando perplejos, etc. Entonces, la repetición aparece primero como una presentificación en acto. Acto no es conducta, solo es acto el del hombre. Un acto siempre tiene una parte de estructura que concierne a un real. Este real sería lo que el bucle evita. Si fuera un círculo no lo evitara. Ojo porque acá el bucle no evita algo, sino que el bucle justamente crea o encarna este real, en el sentido de que al tener un bucle, no es que algo se está evitando, sino que se está planteando algo que tiene este punto muy curioso donde es lo mismo y no lo mismo a la vez. Entonces creo que no vale la pena antropomorfizarlo mucho y decir que lo está evitando, sino que la estructura del bucle nos permite pensar este río Tames de que es el mismo y no el mismo a la vez. Si fuera un círculo, entonces sería el mismo, porque tenemos como el eterno retorno. Lo que nos interesa del bucle es que
este momento donde es lo mismo y no es lo mismo a la vez. Entonces, más bien el bucle encarna o presentifica o apoya el significante, digamos. Y entonces, porque después dice, este bucle representa que algo es imposible de ser pensado. Un significante indócil o rebelde que resiste a alienarse como uno más en la cadena. No, justamente la imposibilidad y posibilidad, porque si fuera un significante, entonces tiene que formar parte de la batería del significante, pero si está afuera, ese le da ese punto, digamos, paradójico, donde está adentro y afuera a la vez. Por ahí me parece más que viene la pena pensarlo, no en términos de indócil o rebelde, como si fuera la propia propiedad del significante que lo impide ingresar. No, más bien tenemos una imposibilidad estructural que con los significantes se muestra de esta manera. Es decir, hay uno que pareciera que está faltante, pero no es que en verdad el significante está faltante, sino que hay una imposibilidad estructural. Como nosotros se nos hace muy difícil pensar eso muchas veces, pensamos que ahí falta un significante. En realidad no falta nada, sino que la estructura es esa. Nosotros somos los que ubicamos ahí como si hubiera un significante faltante. Otra pregunta que se hace Celia es ¿por qué la repetición aparece en las neurosis traumáticas? En realidad la repetición no aparece en las neurosis traumáticas como por primera vez, digamos, no es ahí. Pero sí pasa que con las neurosis traumáticas, la neurosis traumática tenía, digamos, modernamente hay algo similar que es el trastorno de estrés postraumático, que es donde se tiene esta especie de flashback de uno experimenta ahorita algo que sucedió en el pasado. Y entonces ahí en ese sentido aparece la repetición de algo que está sucediendo ahorita que en realidad pasó en el pasado. No sé si ustedes se han puesto a pensar que esta visión del trauma ya de por sí está descartando la linealidad temporal, es decir, porque está planteando un pasado presente. Es decir, como si un pasado que fue imposible de ser tramitado, o un pasado que rehúsa ser tramitado, un pasado que se rehúsa a ser pasado, sino que continúa haciéndose constantemente presente. Esta división del sujeto nos permite pensar que el principio del placer no es algo coherente. Esta división que afecta al sujeto es por la pulsión de muerte que se manifiesta en esa repetición. No, de nuevo, la división esa es estructural. Después viene la pulsión de muerte, que es una herramienta que nosotros tenemos para poder tratar esta división. Pero no es como que primero está pulsión de muerte y después viene división. No, más bien, primero está división y después la pulsión de muerte es un concepto que nosotros tenemos para intentar abordar aquello que sucede con la división. Y justamente por eso una tendencia única, el principio del placer, no sería suficiente para entender al sujeto, porque implicaría que nada más tenemos una trama narrativa, digamos, o un sistema. Lo interesante, muy interesante del psicoanálisis es que plantea que por lo menos hay dos tramas, hay dos líneas, ¿sí?, que incluso se pueden unir en el momento del atique. Y que esas dos líneas, una sería, implican que hay un inconsciente. Es decir, que hay una completa y absoluta falta de relación entre las dos. Entonces por eso una tendencia única no sería suficiente para entender al sujeto, sino que más bien la división esta entre las dos tramas es lo que basta o se necesita para pensar el sujeto. Entonces por eso me parece que no conviene pensar la repetición como una resistencia que hace imposible la unidad del sujeto, porque no es que algo se está resistiendo, sino que más bien la repetición es, digámoslo así, la puesta en acto de esta falla estructural. No es que la persona se resiste a poder
pensar el presente solo presente, sino que hay una imposibilidad de pensar el presente como solo presente, y eso lo vemos a través de la repetición. Es decir, la discordia total entre una trama narrativa y otra hace que sea imposible pensar la unidad del sujeto. Y para hacer un pequeño repaso sobre la tiqué y el automatón entonces no sería el retorno de los significantes, sí, digamos, su insistencia, es decir, cómo se puede patinar a través de los significantes, cómo se arma justamente esta malla textual, a partir de la cual es muy fácil ir de un punto a otro, de ese punto a otro, de ese punto a otro, y más bien la tiqué sería este otro momento donde hay una especie de conexión posible entre los imposibles de las dos tramas narrativas. Por eso insiste Lacan con lo de Demócrito, de que no se trata de, digamos, del cero, sino que sería el punto inicial desde donde se emerge la trama, sino que se trata del sin, es decir, de esto. O sea, si estamos acá, se trata de esto. Entonces, con la tiqué no sería el desencuentro estructural de algo que insiste pero que no puede ser captado por la cadena de significantes, como si fuera el trauma, como si fuera algo que sucedió al principio y que ahora tengo destellos de ese desencuentro inicial. Por ahí no es exactamente lo que tú dijiste, así que puede ser que lo que tú dijiste haya estado bien. Pero es un desencuentro justamente estructural, en el sentido de que ya está en la estructura, y más bien es algo que a nosotros se nos presenta de determinada manera. ¿De qué manera se nos presenta? A partir de esta especie de anudamiento entre un texto y el otro. Entonces, está bien que no pueda ser captado por la cadena de significantes, pero de una de las cadenas significantes que está arriba o de la de abajo. Sino que más bien, la tiqué nos muestra cómo, a través de el establecer la imposibilidad en uno de los sistemas, justamente existe otro sistema, estructurado como un lenguaje, en otro lugar, otro sistema, otra trama narrativa, que es la que a nosotros nos permite justamente trabajar para poder desentrañar, digámoslo así, la neurosis. Y que justamente no se trata de una realidad real, metafísica, de eso no, sino que está estructurado como un lenguaje. Entonces, a su vez, también tiene estas características textuales de tener una imposibilidad, de ser diferencial, de poder, digámoslo así, tener un sistema covariante. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Gracias a Celia también por este texto que ayuda a pensar un poco. Y pronto les envío el próximo video. Gracias.